Bienvenido a un programa más, Testimonios de Fe. El día de hoy con Ricardo Calderón Quesada. Ricardo Calderón Quesada es un profesional en seguros, pero además un hombre que le ha servido por más de 33 años, un invitado por lo tanto muy especial como todos, que por más de 33 años le ha servido a un ministerio laico interesantísimo que él nos va a explicar. Ricardo, qué gusto tenerte hoy entre nosotros y bueno, en Testimonios de Fe, conocer quién es Ricardo Calderón, cuál fue el antes y el después en la vida de Ricardo una vez que tuvo un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. Bienvenido, Ricardo, y somos todos oídos a tu testimonio. Muchas gracias, Fernando, por invitarme a este programa que es tan importante, porque lleva un mensaje diferente, un mensaje para que la familia pueda ser levantada, sobre todo cuando la situación está baja, cuando las situaciones no funcionan, y esa es parte de mi vida. Así es, sí, pues de hecho vivimos una crisis familiar seria en Costa Rica, ¿verdad? Correcto, y en Occidente en general. Correcto. La familia es una institución que está bajo amenaza. Definitivamente, y parte de eso es lo que, ese cambio de vida, un antes y un después, no solamente en mi vida, sino en mi familia también. Y esto empezó, como lo decías ahora, cuando me presentabas con 33 años de ese servicio a Dios, de ese interés de comunicarle a otras personas que sí se puede, que sí puede existir un cambio de vida, que no importa cuál sea la situación que se está viviendo, que es, si están a punto de quitarse la vida, o un divorcio, o si tu situación financiera no funciona, están pasando necesidades de todo tipo, aprendemos que sí se puede. Se aprende a tener fe, se aprende a tener esperanza, una esperanza de vida. No importa si la situación es difícil, si es cruel, podemos tener esa esperanza de que vamos para algo mejor. Y eso fue lo que aprendí hace 33 años, cuando había pasado por una serie de crisis que me llevaron a pensar que lo mejor que podía suceder era lanzarme de un puente. Y así estuve 3 veces. En aquel entonces no existía el Saprissa, ¿verdad? Pero estaba el puente de los Anonos. O sea, vos llegaste a una situación tan desesperada que valoraste seriamente acabar con tu vida. Creí que era lo mejor en ese momento. Y entonces detenía el vehículo, me quedaba contemplando el puente y pensaba cómo tener ese valor final para salir del vehículo, montarme sobre la baranda del puente y lanzarme al vacío. Y así, mi crisis se acabaría, la crisis de mi familia no continuaría. Pensaba, mis hijos llorarán, mi esposa también, pero pasará. Y ya después de eso, ellos seguirán su vida, pero ya yo no tendré más dificultades, más problemas, más necesidades, más situaciones trágicas que lamentarlo. Pero en ese momento preciso de mi vida fue cuando conocí de una persona maravillosa que podía cambiarlo todo. Y yo ni quería, ni tenía ningún interés de conocer a esa persona. Me habían hablado de un Jesús vivo. Yo lo único que conocía de un Jesús era uno que estaba ahí en la pared, pegado en una cruz que ni se movía. Y todavía me acuerdo cómo yo de niño Todos los costarricenses realmente, prácticamente, casi todos los costarricenses hemos sido formados en la tradición. ¿Sí? Y entonces asociamos que la tradición es eso, Dios, y no necesariamente, sí. No es así. Yo le decía a mamá pequeño, le decía de niño, mamá, pero ¿para qué le rezar? Si ni se puede bajar de ahí, está peor que nosotros. No conocemos a ese Cristo vivo. No conocemos a ese que se bajó de la cruz, o el significado de por qué la cruz, de por qué el derramamiento de la sangre, por qué ese pacto con la humanidad y con Dios. Pero ese era yo. No creía en Dios, no me interesaba ninguna relación con Dios. Cuando alguien me hablaba que la oportunidad y que buscara de Dios, yo le decía, ¿para qué?
¿Acaso le sirvió a mi madre? ¿Acaso le sirvió a mi padre? Todas las situaciones que de niño viví, mis trifulcas, mis dificultades, los rencores, los odios y las cosas que vivimos en una familia de escasos recursos económicos, Fernando. Muy difícil cuando usted ve que otros tienen y usted no tiene. O sea, ahí había una raíz de amargura ahí. Había una situación que no sabía yo, porque yo no, hoy puedo hablar de raíces de amargura, pero en aquel entonces hablaba y perfectamente lo que decía era, ¿por qué yo nací en esta familia? ¿Por qué tenemos pleitos, discordias, cárcel? Porque mi padre paró muchas veces en la cárcel. Eso llegó a sentir de mí un rencor hacia él porque me avergonzaba lo que él hacía. O una hermana que padecía de ataques epilépticos, era esquizofrénica y armaba unos escándalos en la casa, en el barrio, por donde anduvieran, y me avergonzaba. Y muchas veces reclamé a Dios que por qué yo había nacido ahí. Traumas que marcaban tu vida. Totalmente. Y entonces cuando fui creciendo, pues muy sencillo, simplemente a distraerme, organizando todo lo que pudiera organizar, paseos, de todo, en lo que pudiera yo meterme para servir a lo que creía que me traía paz, no, pero sí me distraía en mi mente para no sentir aquello trago tan amargo que sentía cuando estaba en mi casa. Porque yo llegaba a mi casa y muchas veces pensé, uy, ¿por qué no tengo otra casa? Uy, ¿por qué tengo yo que llegar a ese lugar donde ahorita se va a armar un pleito, donde va esto o el otro? Y mi vida de niño y de joven no fue una vida tranquila. Muchos pueden decir, tuve una maravillosa juventud, una maravillosa niñez. Pues yo no voy a negar que mi familia trató de hacerlo mejor, pero yo no lo asimilé. Y entonces caí en eso, simplemente, en odiar a mi familia, en rencor hacia mi familia, y eso me llevó a equivocaciones, porque muy joven embaracé a una muchachita, siendo un irresponsable. Me estaba apenas sacando el bachillerato, no tenía trabajo, no tenía responsabilidad ni nada, y yo dije, tengo que hacerme responsable de lo que pasó, y todavía no entiendo cómo responsable de qué si ni siquiera trabajo tenía. Y así me casé, para que 6 años después aquel matrimonio que no se hizo verdaderamente en amor, sino por las circunstancias, fracasara. Y nos fuimos de pique. No voy a echarle la culpa a la mamá de mis hijos, pero creo que todos tenemos un grado de culpa cuando esas situaciones suceden. Tengo 2 maravillosos hijos, una hija y un hijo, nacidos de ese matrimonio, los cuales amo tremendamente. Y luego pues pasó el tiempo y me casé de nuevo, ahora sí, ya con un poco más de madurez, con trabajo y con una serie de cosas me casé de nuevo y ahora queriendo casarme. Y fue otra situación muy, muy distinta. Aquella relación de responsabilidad a una relación donde uno podía ya enfrentar las situaciones y pensé que la vida me estaba favoreciendo. Pero no pensé siquiera en la mujer que se estaba casando ahora conmigo, una mujer que se casaba también por amor, una mujer que nos amábamos. Pero yo seguí en la calle pensando que yo, y el error que cometemos muchos hombres, pensando que simplemente tenemos el derecho, yo trabajo, yo llevo el dinero, yo sostengo la familia, yo tengo derecho a hacer lo que yo quiera. Y así anduve en la calle, botando muchas veces el dinero de mi familia en complacer mis deseos de la carne, como diríamos, ¿verdad? Andando con otras personas, otras mujeres, y mi mujer sin saberlo, tratando de entender a su marido en sus egoísmos, porque tenía mal carácter, Fernando. Era muy rígido en mi vida. Y para mí, como la niñez me había marcado tan fuertemente, para mí era como un estilo militar, ¿verdad? Aquí se hace lo que yo digo, como yo digo y cuando yo digo. Y si están en desacuerdo conmigo, lo siento mucho, pero punto. Sí, en el fondo era un temor terrible a cometer los mismos errores probablemente que habías visto en tu infancia cometían tus Posiblemente, sí, claro, si lo razonamos de esa manera, como lo estás viendo, sí, es muy seguro que si me agarra un psicólogo me va a decir, no, mire papito, usted lo que tiene es un problema seriosísimo, porque arrastró cosas, ¿verdad? Probablemente. Pero yo aún así no quería
tener ninguna relación con Dios. Me vi metido en un montón de tonteras, Fernando, buscando una solución en mi vida. Hasta una señora que me llegaba a sacar cosas de la casa, hay una señora que supuestamente tenía poderes ahí, no sé qué, y yo pagarle para eso. Sí, te metiste en misticismos y esas ¿Qué cosas. esas tonteras? Buscando una solución de vida. Y eso me llevó a pensar que mi vida no valía nada, porque de niñez nada, de joven nada, de adulto también problemas y dificultades. ¿Para qué vas a seguir viviendo? Y esa fue prácticamente mi situación, hasta que una noche cometí un error más y supuestamente bien disfrazada la situación, al día siguiente mi esposa me agarra con el tiquete de un motel, del motel donde había pasado la noche con otra mujer. Y ahí fue como que se me vino ya todo, ¿verdad?, encima. Y ahí mi esposa, que decía que su marido era fiel, que era el único, que era excelente, abrió los ojos y vio la clase de persona con la que estaba casado. Era mi segundo matrimonio, como lo dije, y estaba prácticamente a punto de un segundo divorcio. Ya mi esposa me echa de la casa, quiere que me largue, no quiere nada conmigo, y sin embargo pues no tenía dónde meterme. La situación, una crisis financiera tremenda que estábamos pasando en ese momento, y teníamos que vender todas las cosas que habíamos adquirido, ella y yo, en trabajo juntos, y yo la había tirado por el suelo, lo había malgastado. Y entonces, Fernando, un hombre, el cual estaba haciendo un negocio ese día con él, me invita a una organización que me dijo nada más hombres de negocios. Hombres de negocios, me sonó bien, fui pensando en que ahí iba a encontrar una solución, me eché un buen poco de tarjetas en la bolsa y dijo, ahí voy a hacer unos buenos negocios, ¿verdad? Y así llegué yo a ese movimiento. La Fraternidad de Hombres de Negocios, donde me hablaron de un Dios vivo, me hablaron de un cambio de vida, me hablaron de una nueva esperanza, me hablaron de que no era religión, y yo no quería nada con religión, y entonces me sonó muy bien el tema. Eso hizo que, de una manera sorprendente, lo primero, Fernando, que pasó en mi vida fue, todavía no me lo explico. Dentro de todos los problemas que tenía en ese momento, yo tenía 9 meses de no dormir. Hasta que escuché a un hombre dando un testimonio tan parecido al mío, que yo dije, ese hombre tiene problemas, su problema era 70 veces superior al mío. Y lo que él dijo me llamó muchísimo la atención, porque dijo, perdí a mi esposa, nos divorciamos, perdí mis hijos, no los volví ni a ver, pero aquí estoy dando testimonio de que recuperé la empresa, pagué las deudas, pero lo mejor que me podía suceder, dijo él, fue que recuperé a mi esposa, recuperé a mis hijos, nos volvimos a casar y hoy formamos parte de la gente más feliz de la tierra. Y ese día fue cuando yo, de conciencia, acepté a Cristo como Señor y Salvador, que era lo que me estaban invitando y que me estaban sucediendo alrededor cosas sobrenaturales, pero yo no las entendía, nada más sabía que aquella paz que nunca había tenido, que aquella tranquilidad, que aquel sentir aquí que ya no había amargura, sino que era algo distinto, me llevó a buscar más de Cristo. Me llevó a buscar más, comencé a meterme en todo lo que podía para aprender de la Biblia, para servirle a Dios donde me llamaran, y comencé a ver cosas hermosísimas. Y una de las cosas más sobrenaturales que me pasaron, nunca lo podré olvidar, Fernando, fue cuando me regalaron una Biblia. Yo conocía la Biblia, era la que mamá tenía, una Biblia, ¿se acuerdan? De esas grandototas. Grandota, que las ponían abiertas, así, sí, como, correcto, como si eso por sí solo arreglara algo. Sí, pues a mí lo que me gustaba de esa Biblia de mamá, la grandota, era pasar las hojitas para ver las figuritas que tenía. Eso era lo que me llamaba la atención, pero yo nunca me había tomado el momento de leerlo. Pero ese día me regalan una Biblia y me habían enseñado a través de los testimonios a doblar rodillas, a levantarme de madrugada, a bendecir mi hogar, a pesar de que no tenía hogar, prácticamente era una casa en destrucción en ese momento. Mi esposa durmiendo por un lado, mis hijos, no había pan, no había Eran ruinas. Eran ruinas. Pero comencé a oír a aquellos hombres que decían, empodérese, bendiga su hogar. Y yo comencé a bendecirlo, yo decía últimamente, sí,
Si tú estás aquí, bendice mi hogar. Y un día tenía tantos problemas, los cobradores, los abogados, todo ese montón de gente que me tenían vuelto loco porque tenía que pagar y no tenía cómo. Ese día me regalan esa Biblia y en esa oración de madrugada nunca lo podré olvidar, que con mis ojos cerrados y diciéndole, Señor, yo no sé, no te puedo reclamar nada porque todo esto es culpa mía, no es culpa tuya. Pero, ¿dónde estás? Ese fue mi reclamo a Dios. ¿Dónde estás? Y abrí aquella Biblia con mis ojos cerrados, puse el dedo ahí donde sentí ponerlo y para sorpresa mía decía, aquí estoy. No, Sí. es increíble. Bueno, es creíble, increíble. Es creíble, pero es sobrenatural para uno en ese momento, porque yo lo que dije en ese momento, estos fraternos me están volviendo loco, hasta estas chepas me pasan, ¿verdad? ¿Cómo hacer posible que me responda que aquí está después de preguntar eso? Y entonces me atreví a preguntar más. Y si aquí estás, ¿por qué me has abandonado? Y el dedo se me corrió para el otro lado en una forma, yo no lo moví, sobrenatural, y lo que decía ahí era, por un momento me aparté de ti, al desbordarse mi ira, pero aquí estoy para que me des la honra y la gloria. Y ese día, Fernando, yo supe que Dios tenía un propósito de vida para mí, un propósito de vida para mi familia, y le doy gracias a Dios porque ese día, si me hubieras visto moqueando ahí, llorando desconsoladamente, de gozo, porque yo dije, vamos a salir adelante, vamos a recuperar la familia, vamos a levantarnos de esta ruina. De hecho, por 33 años le ha servido en ese ministerio laico de hombres que dan testimonio en diferentes partes del país y hoy incluso, bueno, fuiste por muchos años secretario nacional, sí, y hoy sos director internacional del movimiento. Del movimiento, sí. Yo no paro de servir porque tal fue la manera sorprendente para mí, como Dios me llama a su servicio, que comencé a declarar bendición. Y ahí me encontré, leyendo en ese libro, en esa Biblia, me encontré un versículo que me impactó. Decía, sé tú salvo y toda tu casa será salva. Y entonces me basé en ese versículo para comenzar a proclamar la grandeza de Dios sobre mi familia. Y me metía al cuarto de mi hija a bendecirla, me metía al cuarto de mi hijo a bendecirlo, bendecía a mi hijo, a mi esposa desde afuera del cuarto para que no me regañara, porque se despertaba, me decía, ¿qué querés? Pero seguí adelante, bendiciendo noche a noche mi hogar, a pesar de todas esas dificultades, y Dios no se hace esperar. Comienzan a pasar cosas sobrenaturales, mi hijo enfermo comienza a ser sana, mi relación con mi esposa comienza a dejar de ser tan tirante, tan hostil, con toda la razón de ella. Yo obvio, no voy a decir que no, me había agarrado infragante. Ella tenía la razón. Y había creído en su marido y de un momento a otro le cayó todo, pero ahora comienza y pasaron 3 largos años en eso. Hasta que el tercer año me dijo, Ricardo, jamás lo hubiera pensado vos, un hombre tan duro, tan difícil y todo eso. No sé qué hiciste. Pensé que al año otra vez andarías con mujeres y no pasó nada. Al segundo y al tercero, ya llevamos 3 años, Ricardo. ¿Qué fue lo que hiciste? Y entonces la invité a hacer una oración, la aceptó y a partir de ese día nuestra vida cambió. Comenzamos a ver milagros maravillosos como pareja ya. Comencé a sentir la necesidad de acercarme a mis hijos mayores, porque a pesar de que yo de niño nunca los había desamparado, cuando ellos tuvieron cierta edad dijeron, como es normal, papá, ya no vengas más, tranquilo, ya no tengo necesidad de que este domingo voy para los Boy Scouts, este domingo voy para allá, de todo eso. O sea, con los mayores eras básicamente proveedor. Proveedor, en eso me volví. Y entonces, y aparte de los pleitos con la familia, y todas esas cuestiones, porque nunca están satisfechos por lo que das. Pero comencé a reclamar la bendición de Dios también sobre mis hijos mayores, y Dios no se hace esperar. Tengo un acercamiento con mi hija en una situación de tribulación que ella vivió, y a partir de ese día hasta el día de hoy han pasado muchos años, donde tengo una linda relación con mi hija. Mi hija sirve en ese movimiento. Perdona, mis 4 hijos, en realidad. ¿Tenés 4? Son 4, sí. Una pareja del primero y una pareja del segundo. Sí, no, total, ya no más. Ya se cerró la fábrica. Pero ha sido muy lindo, muy provechoso para todos, porque
cuando descubrís que verdaderamente puedes amar a una mujer sin necesidad de andar buscando en la calle lo que no se te ha perdido. Cuando puedes apreciar el valor que tiene esa mujer, el hecho de cosas mínimas que hace, como el almuerzo cuando te lo prepara con amor, el gusto en las cosas, el acercarse y tan lindo que es recibir uno el abrazo de la mujer y decirle a uno, marido, cuánto te amo. Y uno puede devolvérselo. Es que cito esto, Fernando, porque cuando yo era joven me habían enseñado que usted no le diga a la mujer que la quiere. Y eso es, yo no sé si en algún momento escuchaste. Es una cultura terriblemente machista. Sí, entonces a mí me decían, si usted le dice a la mujer que la quiere, mire, Ajá. se le monta y después usted ya no va a poder hacer lo que quiera. Pero ahora uno aprende a través de los testimonios y a través de lo que Dios pone en tu corazón, a que a la mujer hay que amarla. Claro. Porque dando es como recibimos. Hay una conciencia que se le despierta a uno cuando hay una relación con Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos manda? De hecho, Jesucristo nos mandó, amar a tu esposa como Cristo amó a la iglesia. Sí, claro. Entonces, comenzás a apreciar todos sus valores y comienzan a luchar juntos. Ya sin necesidad de personas extrañas alrededor ni nada, y poniendo límites. Porque uno de mis primeros límites que yo puse en mi hogar fue cuando yo sentí que, ¿cuál era mi problema? Mi problema era que yo me tomaba una cerveza, 2 cervezas o un traguito, e inmediatamente se me abrían otras boquillas. Ya comenzaba yo a sentir la necesidad de andar en la calle, callejeando. Entonces, ¿qué fue lo primero que Dios puso en mi corazón? Quite el licor, quite el alcohol de tu casa. Y fue lo primero que hice. Decir, aquí nunca más entrará la cerveza, entrará el alcohol. Gracias a Dios nunca hemos probado la droga, yo nunca lo he probado, pero el alcohol era terrible, con solo un poquitito ya andaba yo buscando lo que no se me había perdido, y lo hice sacado de mi casa. Y yo le doy gracias a Dios porque... Incluso recuerdo que en tu testimonio, cuando lo escuché, ustedes incluso en medio de la pandemia, o sea, una de las etapas más duras para la sociedad costarricense, tuvieron que enfrentar el cáncer de tu esposa. Mi esposa tuvo cáncer. Y Dios lo sacó adelante. Nos sacó adelante de una manera asombrosa porque ella comenzó a creer por fe también y a declararlo. Pero yo declaro que no voy a necesitar quimioterapia ni radioterapia. Y en efecto no. Y cuando llegamos a la última cita, la oncóloga le dijo, vea, no entendemos. Su cáncer era de 5 centímetros y ahora dices que cuando le quitamos el seno y se le mandó a revisar era un puntito. Y ya no tiene, y por lo no tanto, tuvo metástasis ni nada. Nada. Por lo tanto usted no va a necesitar ni quimio ni radio. Gloria a Dios. Ese día doblamos rodillas dándole gracias a Dios porque sí le mandaron una pequeña pastillita ahí, pero mi esposa me ha enseñado muchas veces a recordarme tener fe, a tener esperanza, porque la lucha es grande, nunca termina. Tenemos que salir adelante. Pero esa es la fe que nos mueve a mover, la seguridad de que tenemos que buscar, de que, dice la misma palabra de Dios, en Cristo todo lo puedo, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses, si no mal recuerdo. Esa cita en mis momentos de tribulación, en mis momentos de dificultad, era cuando yo me apoyaba cerrando mis ojos y decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y eso era como una inyección de aire para poder seguir adelante en medio de las dificultades, porque esto no para, usted lo decía ahora. Hasta que nos llame el Señor a su presencia acaban. Sí, pero lo más lindo es saber que todo lo podemos en Cristo y que podemos salir adelante. Eso fue la enseñanza que aprendí hace muchos años y esa es mi esperanza de fe. Poder decir, te doy gracias, Señor, porque a pesar de mi familia tiene sus problemas, cada uno tiene, todos mis hijos están casados. En esos testimonios incluso entiendo que hacen una oración. Sí, correcto. Y esa es la oración que inició mi vida hace 33 años, mi vida en Cristo Jesús. Pues yo quisiera invitarle a usted, mi estimado que nos está viendo en este programa, a decirle, no sé si usted tiene la misma dificultad o no, yo no era creyente, pero aprendí que hay un Dios todopoderoso
que podía cambiar totalmente mi vida, pero sobre todo la vida de mi familia. La situación que usted esté pasando, hoy quiero decirle que le invito a que repita conmigo una oración muy simple, muy sencilla. Puede ser que usted esté en su casa, esté en su negocio, su trabajo, no sé dónde, pero simplemente repítala conmigo, aunque sea a voz, a una pequeña voz, Dios la va a escuchar. Y diga conmigo: Padre Celestial, en este día yo te pido perdón por mis pecados. Te pido, Señor, que no tomes en cuenta mis males, sino únicamente mis bienes. Y te pido, Dios, en este día, que tomes el control de todas mis situaciones. Hoy, libremente, acepto a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Y te pido que bendigas a mi familia también, porque todo lo puedo en Cristo, que me fortalece y que a partir de hoy será mi aliado, será el que me da la mano, será el que me va a sostener, porque Dios es maravilloso. Y le doy gracias por estarnos aquí viendo y escuchando, porque si hay alguien que darle las gracias sobre todo, a ese Dios que cambió mi vida, como ha cambiado la vida de tantas familias en Cristo Jesús hoy día. Muchas gracias. Amén. Ricardo Calderón Quesada, extraordinario testimonio. Muchísimas gracias. Y muchísimas gracias a la audiencia que hoy ha visto Testimonios de Fe.